Ok, el día de hoy quiero compartir este mensaje, aprovechando que tengo solo esta mañana, de algo que estuve hablando con los servidores en días anteriores. Y el mensaje de esta mañana yo le he puesto: cuida tu encargo. Así que dígale a alguien: cuida tu encargo, hermano. No le diga ahí te encargo, sino cuida tu encargo. Es muy interesante ver en el libro de Génesis que cuando el Señor hace su obra magistral en el ser humano, ¿verdad? Lo podríamos llamar así. Hace toda la creación o reordena la creación, y entonces dice la Biblia en el capítulo 2 que crea al hombre y lo pone en el huerto. Y dice la Biblia que lo puso para encargarle algo. Y dice la Escritura que lo puso para que lo labrara y lo guardara. Entonces, desde Génesis aprendemos que Dios trabaja con el ser humano haciéndole o dejándole encargos desde Génesis. ¿Por qué? Porque el encargo tiene que ver por lo menos con dos áreas en nuestra vida, por lo menos, no digo que sean las únicas. ¿Cuáles son esas dos? Número uno es administración y número dos es gobierno. Cuando hablamos de encargo, por lo menos hablamos de estas dos cosas. Administrar es tener la capacidad de bien usar los recursos que tenemos, pero gobernar tiene que ver con mandar, dirigir, ¿verdad? U ordenar lo que se tiene. Se manda sobre de algo, se ordena sobre orden de ordenamiento, no de instrucción. Se ordena sobre de algo, ¿verdad? Y se dirige algo. Entonces, administración y gobierno están ligados en el asunto de trabajar con encargos. Ahora, cuando nosotros vamos avanzando en la vida, debemos trabajar con encargos, pero una de las cosas que podemos descubrir es que en cierto momento de nuestra vida queremos, dentro del desarrollo de la independencia que como seres humanos tenemos, está bien la independencia en el sentido de madurez y en el sentido de responsabilidad, está muy correcto. Pero hay un gran problema que yo puedo ver, no sé si usted lo vea, y es que en esa independencia de pronto perdemos de vista el encargo que tenemos. ¿Por qué? Porque como ya somos independientes, nadie nos encarga nada, sino que simplemente nosotros nos autoimponemos lo que queremos cuidar. ¿Me explico? Por ejemplo, si tú comienzas a ganar dinero, sería muy bueno que le preguntaras a tus papás qué quieren ellos encargarte por la economía que ahora tienes, ¿verdad? Me acuerdo de un pastor que un día dijo: si yo le compro un coche a mi hijo, pues por lo menos le voy a encargar que lo lave, ¿no? Porque a veces puedes tener el coche, pero ni siquiera lo lavan, siempre sucio. Y la gente dice: oh, que es mío, así lo quiero traer, ¿verdad? No es mugre, es colección de experiencia, dice la gente. Entonces, por eso quiero hablar hoy del encargo. Y para esto voy a mencionar dos cosas. Solo voy a separarlo en dos. Número uno, vamos a ver en la Biblia con qué está vinculado el encargo, la realidad de encargar. Y número dos, vamos a mirar tres características importantes en nuestras vidas para fungir como buenos encargados, ¿verdad? Y que entonces lo primero que veamos se pueda desarrollar en nosotros. Así que entonces voy a comenzar definiendo o presentando la idea de lo que es encargar. Encargar simple y sencillamente se define como poner bajo el cuidado de otro o de alguien algo. Poner bajo el cuidado de alguien algo. Pregúntele al que está a su derecha: ¿cuál es tu encargo, hermano? Pregúnteselo. O pregúntele: ¿qué te han encargado? No le conteste, nada más pregúntele. Debemos de saber que tenemos encargos de Dios por medio de su palabra. Tenemos encargos de nuestros jefes, tenemos encargos de nuestros padres, tenemos encargo de la gente que nos tiene confianza, tenemos encargo de nuestros líderes, ¿verdad? En cualquier área, puede ser en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Debemos de trabajar con encargos siempre.
Es muy importante. Ya les dije por qué. ¿Qué se desarrolla cuando trabajamos con encargos? Les dije dos cosas. ¿Cuáles fueron? Administración y gobierno. Ponga mucha atención, porque entonces quiere decir que si no sabemos encargar, implica dar cuentas. Y ese es uno de los grandes retos del ser humano, sobre todo cuando va creciendo, que no dan cuentas, ¿verdad? Y ese es un gran problema. O sea, una cosa es entrar a dar cuentas por un sentido de dependencia o un sentido desviado de respeto a una autoridad, sea tu papá, sea quien sea. Pero otra cosa es no dar cuentas porque se olvida que tienes un encargo, ¿verdad? Es como cuando tu papá te dice, te doy permiso, pero llegas a las 10. Y son las 10 y no llegas y no hablas. ¿Estás cumpliendo bien tu encargo? Y ya llegas a las 12 y que dices, pero ¿por qué te enojas si estoy bien? Pero es que te encargué que llegaras a las 10. Y si no ibas a llegar a las 10, ¿qué debías de hacer con mi encargo? Cuidarlo, por lo menos hablarme para saber que todo esté bien. ¿Me explico? Por ejemplo, hay veces que nosotros no tenemos cuidado con los encargos y empezamos a afectar ciertas cuestiones en nuestra vida. Bueno, ahorita lo voy a explicar. Ok, así que encargar es poner bajo el cuidado de alguien. Ahora entonces, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, que muchos conocemos, dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres fieles, esto encarga, y ahí está la palabra encargar. No en todos los versículos vamos a encontrar esa palabra, pero sí la idea. Y este pasaje dice que Timoteo está recibiendo un encargo. ¿De quién? De Pablo, ¿verdad? Pablo había recibido un encargo ¿de quién? Del Señor Jesús, porque se reveló el Señor a su vida. Y el Señor le hizo un encargo y le dijo que él debía de predicar también el Evangelio, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo tiene su encargo y entre su encargo está preparar a otros a quienes les pueda encargar. Pero no solamente eso, sino aquellos a quienes les pueda encargar, desarrollar a otros a quienes se les pueda encargar. No solamente es poner algo sobre de alguien, sino es saber que se le puede encargar eso, ¿verdad? Imagínese usted a un velador somnoliento. ¿Usted le encargaría a su empresa a un velador con mucho sueño? Que llegara a su examen, o cómo se llama, a su entrevista de trabajo, todo lleno de lagañas y todo durmiéndose. ¿Por qué? Porque usted diría, esta persona sí busca un trabajo, pero no es el adecuado para el encargo. Entonces aquí lo que está diciendo esta escritura, o lo que nos permite ver, es que el encargo es vital para el desarrollo o la extensión del propósito de Dios en nuestra vida. Ponga mucha atención. Desarrollo o extensión. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros ponemos atención y cuidamos la idea de encargar y cuidamos específicamente lo que se nos es encargado, lo que va a poderse generar es el desarrollo y la extensión de los propósitos de Dios. Al menos en la iglesia, por ejemplo, el propósito de predicar el Evangelio y que la gente sea salva, o la dinámica de predicar el Evangelio y que la gente sea salva, pero también de que la gente sea instruida en la palabra de Dios. ¿Cómo se hace eso? Con gente a quien se le pueda encargar esa labor, ¿verdad? Así que el primer punto que vemos es desarrollo y extensión. Y usted esto lo puede aplicar a cualquier cosa. Si usted quiere que su negocio crezca, no le puede encargar su negocio a quien no sea una persona fiel, porque en lugar de desarrollarlo, lo va a llevar a problemas. Suele pasar, ¿verdad? Yo he platicado con varias personas que tienen tienda, y hasta el dicho dice, el que tiene tienda. ¿Y cuántas veces no he escuchado? Ay, es que mi trabajador, pues ya no me salen las cuentas, cuando yo estaba ganaba tanto y ahora que está él gano menos. Hasta que hacen inventario, hasta que ponen cámaras, hasta que
regresan a cuidar la tienda y se dan cuenta que los recursos siguen entrando. Quiere decir que el que estaba encargado no estaba haciendo que se desarrollara el negocio. Así que entonces desarrollo y extensión es lo que puede haber cuando se cuida bien el encargo. Segundo, Segunda de Crónicas capítulo 34, versículo 10. Está hablando de recursos para la construcción del templo. Dice: y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Así que entonces el segundo pasaje nos hace ver personas encargadas de la obra, ¿verdad? Constructores, gente que trabajaba, gente de la construcción, pues. Y dice aquí que para esa labor también se necesitaban encargados. ¿Qué era lo que se estaba pretendiendo con este encargo? Se estaba pretendiendo que se construyera, se edificara, ya fuera por primera vez o ya fuera para restaurar. Cuando algo en la construcción se trabaja en cualquiera de los dos ámbitos, lo que está sucediendo es edificar una construcción. Así que el segundo factor en el que vemos involucrado el encargo o la realidad del encargo es, según este pasaje, que el encargo está ligado con la edificación. Por ejemplo, ¿qué le encarga el Señor al esposo a través del apóstol Pedro? Le dice cómo debe de tratar a la esposa, y le dice a la esposa: trátala como a vaso más frágil. No frágil, más frágil. Y luego dice: como a coheredera de la gracia en Cristo Jesús. Ese es nuestro encargo. Pero ¿qué nos encarga nuestro enojo? ¿Nos encarga eso? El enojo, ¿qué te dice? Ahí te encargo que le reclames, ¿no? Ahí te encargo que sobre de ella. Ahí te encargo que, me decía mi suegro en broma, yo digo que sí, siempre fue broma, ¿verdad? Pero me decía: joven Ludwig, no se olvide que una vez al mes hay que pegarle a la esposa, para que no se le olvide quién manda. Era su hija, o sea que yo digo que siempre fue broma, ¿verdad? Al menos yo siempre lo tomé así, y así debió haber sido. Pero él siempre me decía así. Bueno, algunas veces me decía esa broma, y esa es la idea que a veces la gente tiene, porque nuestra opinión nos encarga cosas, nuestro orgullo nos encarga: ahí te encargo que no te dejes. Nuestro ego nos encarga: ahí te encargo que le digas sus buenas verdades. Nuestra frustración nos encarga: ahí te encargo que te liberes porque ya no aguanto, y ya no busques, como dice el dicho, no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Ahí te encargo que te cobres. Pero el Señor nos encarga otra cosa. Por ejemplo, algunas veces el Señor nos encarga callar, ¿verdad? Y dice la Escritura: la respuesta blanda puede calmar o apaciguar, ¿qué? La ira. Ahí te encargo que cuando te enfrentes a ira seas prudente y guardes silencio. Pero, queridos hermanos, por lo regular, ¿qué pasa cuando empiezan las discusiones? ¿Guardamos silencio? Bueno, usted no, pero le han contado, dígame. No, es cuando menos silencio queremos guardar, porque nuestro orgullo dice: no, ahí te encargo que te defiendas. Si no te defiendes tú, ¿quién te defiende? No seas tonto, habla. Pero el Señor nos habla y dice: hey, ¿estás en ira? Sí, guarda tu lengua, refrena tu lengua. Y en el caso de los esposos, como decía hace un rato, le habla a los esposos y les dice: te encargo esto, trata a tu esposa como a vaso más frágil. Pero también habla a las mujeres y le dice el apóstol Pablo: mujeres, les encargo esto, ¿verdad? Sométanse a sus maridos, sujétense a sus maridos. Sujeción y sumisión no tiene que ver con deterioro de la identidad de una mujer, ni con sobajar a nadie, ¿verdad? Porque está hablando desde una perspectiva de cuerpo. Él está diciendo claramente: así como Cristo es cabeza de la mujer,
entonces está hablando de una idea, ¿verdad? De un cuerpo. En ese contexto dice, mujeres, sujétense a sus maridos. Lo que está diciendo es esto: la cabeza, ¿verdad?, sana de un ser humano tiene por naturaleza cuidar a todo su cuerpo. Así que lo que le está diciendo Pablo a las mujeres es: mujeres, si ustedes se sujetan a sus maridos, y a los maridos entendiendo esa idea, lo que tú vas a vivir es cuidado de tu esposo. Y entonces son encargos. ¿Para qué? Para edificar relaciones matrimoniales, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros habláramos de ser diligentes, Pablo escribe a la iglesia, y en cierto tiempo, sobre todo a la de Tesalónica, había ciertas ideas acerca de la venida de Jesús, de tal manera que la gente empezó a decir: ya no hay que trabajar, hay que esperar que el Señor venga, ¿verdad? Entre otras cosas, mañosos, flojos. Y entonces Pablo pone este encargo a la iglesia y le dice a la iglesia: hermanos, les encargo esto: el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? No estoy diciendo el que se quedó sin trabajo, a ese hay que ayudarlo tantito, pero si ya lleva 14 años sin trabajo, ya no es encargo, pues ya es encaje. ¿Me explico? Entonces si le ayudas, si lo provees, si le puedes asistir, pero no puedes caer en una relación equivocada, porque si no cuidamos el encargo de la palabra de Dios, en lugar de edificar, podemos destruir. Así que el segundo punto es: el encargo está ligado con edificación. Dicho de otra manera, debemos de saber cuál es nuestro encargo y debemos desarrollarlo para que haya edificación. No va a haber edificación solo por tener el encargo, hay que desarrollarlo. Mire, hablemos de los músicos. ¿Cómo desarrolla un músico su talento? ¿Porque tiene talento? Porque cumple un encargo. ¿Cuál es ese encargo? Estudiar o practicar. Pero no solamente practicar. Para que un don se desarrolle, no solo hay que practicar bien. Es decir, no practico una hora, todo me sale mal, pero ya practiqué. No, es practico hasta que me salga bien, ¿verdad? ¿A cuántos, hermanas, a cuántas de ustedes les gusta irse a pintar el cabello con los practicantes? Un día yo me metí a una estética, hermanos, me acordé ahorita, y yo creo que me agarró la que sea la limpieza en lugar de la que cortaba. Primer corte, hermano, me lo hace en mi cabello aquí, y cuando yo vi cuando cortó arriba, dije: a ver, cuando se baje, y hermano, Tizoc quedaba, me dejó mi cabello por hasta acá, parecía yo fraile, hasta acá arriba. Y dije: ¿y ahora cómo me voy a peinar con esos pelitos tan cortitos ahí? Porque dejaron a un encargado que no. Bueno, es que además yo me metí a cualquier lugar. Segunda ocasión que me tocó, llego a otra estética y estaba la hija del dueño. Y le digo: espero a tu papá. No, si quiere, yo empiezo. Yo, bueno, pues si la dejo aquí, ándale, empiézale. Y empezó a cortarme por atrás, y yo cada vez sentía que ya casi me leía las ideas, ¿no? Cuando llega el dueño, que me conocía, abre la puerta. Yo estaba así sentado, el espejo aquí, la puerta acá. Abre la puerta, hola, buenas tardes. Y entonces yo de reojo volteo: buenas tardes, y le veo la cara. Inmediatamente le dijo a su hija: yo le sigo cortando el cabello. Pero ya cuando me agarraba yo acá atrás, yo sentía bien peloncito. ¿Por qué? Porque el encargado no sabía. O sea, no nada más es que tengas un encargo, sino que desarrolles bien tu encargo. Bueno, edificación. Tercero, y vamos al siguiente punto. Lucas 19 es una historia que conocemos, la parábola de las minas. Solo voy a leer en los últimos versículos, ¿verdad? Que sería el 24 y 26.
Bueno, déjeme leer esto. Desde el que produjo 5 minas. Dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, fíjense, al de 10 le dijo una cosa, al de 5 dice, y también a este. Esto nos enseña que aplicaba el mismo principio, que no era favoritismo. El principio es, tú cuidas lo que te doy, también voy a hacer lo mismo contigo. Y entonces dice aquí, al cual también le dijo, sobre 5 ciudades, perdón, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo que por tu boca, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que él al volver lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y denla al que tiene las 10 minas. Al de 10 minas le dijo, sobre 10 ciudades te pondré. Al de 5, ¿qué le dijo? Sobre 5 ciudades también haré lo mismo. Vean la diferencia, por eso les dije administración y gobierno. Porque la mina era un encargo administrativo, las ciudades era un ejercicio de gobierno. Así funciona en la vida, queridos hermanos. Comenzamos administrando para después desarrollar gobierno, o para después recibir gobierno, en todas las áreas. Tienes un don, tienes que administrarlo, para que luego Dios lo pueda usar como un elemento para gobernar, no nosotros, para que Él gobierne sobre de otros. Y entonces viene la palabra profética y le da dirección a alguien, gobierno. Viene la palabra profética y le da una exhortación a alguien, ordenamiento, gobierno. ¿Pero por qué? Porque hubo administración. ¿Qué debemos hacer para administrar un don? Debemos estudiar. Debemos orar y presentarlo delante de Dios. Debemos indagar sobre el asunto. Debemos acercarnos con los que ejercitan ese don para que podamos nosotros desarrollarlo y afinarlo. Eso es administración. Cuando haces todo eso, entonces comienza a venir gobierno en nuestra vida. Estoy hablando de la iglesia, pero aplíquelo en cualquier área de la vida. Tú eres estudiante. Primero tienes que administrar tu tiempo para estudiar bien, hacer tus tareas, ¿verdad? Atender lo que te encargan los maestros. Todo el tiempo del estudio eres administrativo, no eres rey, no eres gobernante. Pero cuando acabas la escuela, ¿verdad? Y eres fiel, entonces Dios te va a poner la posibilidad de desarrollar tu administración ahora en niveles de gobierno. Y puedes entrar a una empresa y ven tu capacidad. Y entonces ahora no solo administras, ahora te ponen sobre algunas personas. O tienes una capacidad para poner tu propio negocio, pero no pongas tu propio negocio si no primero has desarrollado gobierno, porque vas a fracasar. Primero hay que desarrollar gobierno. Y para desarrollar gobierno primero hay que hacer ¿qué? Administrar lo que tenemos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidar este factor porque el encargo, según este pasaje, va a hacer 2 cosas. Va a desatar gobierno en nuestras vidas y nos va a posicionar, ¿verdad?, en el contexto del reino de los cielos. Posicionar no quiere decir que si estamos más arriba valemos más, no. Posicionar quiere decir que si estamos en una posición más preeminente, tenemos una mayor responsabilidad delante de nuestro Dios y tenemos mayor círculo de influencia en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso cuando tú vas creciendo, joven, y te casas, lo que administraste en tu soltería ahora tiene que entrar a la etapa del gobierno como padre o como esposo o como esposa, para que cuando vengan los hijos, tu mayordomía con ellos y tu gobierno con ellos pueda edificarlos por la posición que tú tienes. Encargo, ¿verdad? Dígale al que está a su lado, el encargo, y le va a repetir las 3 cosas. Nos va a ayudar a desarrollar, nos va a ayudar a edificar y nos va a ayudar a gobernar. Dígaselo a alguien, por favor. Cumplir con nuestro encargo nos va a ayudar a esto.
Déjenme comentar algo como alusivo a este tema. Gracias a Dios ya se cerró la recaudación a través de los chocolates. Todo fue, gracias a Dios, muy bien. Quedan algunos pendientes de algunos que todavía no han podido entregar las cajas, pero ya se pagó a la empresa lo que se debía de pagar, y la utilidad que hubo nos ha alcanzado para poder pagar estas bocinas que compramos, gracias a Dios. O sea, lo logramos, ¿verdad? Pero algo muy especial para mí, fue que a mi querido hermano Elvis le encargué el trabajo y ya no lo volví a ver hasta que me entregó las cuentas. Y Elvis, hermano, te pone centavo tras centavo, y el hermano tal me dio tal día tal, y luego vino y me dio unos 50 más, y luego le apunté 220 más, y hasta que cumplió. Y Elvis es así porque es administrador él. Entonces lo pongo como ejemplo porque lo que generó la administración provocó un gobierno, la capacidad de usar el recurso para hacer algo. Entonces dígale al que está a su lado: hermano, esas bocinas ya son de nosotros, porque todavía no estaban pagadas, pero ahora ya tenemos para hacerlo. Gobierno, poder decidir algo, poder hacer algo. ¿Me explico? Entonces siempre habrá desarrollo. Por eso lo puse como ejemplo. Se desarrolló una idea. La idea era recabar fondos, era pagar un equipo, era hacerlo nuestro para utilizarlo, y se desarrolla esa idea. ¿Quiénes colaboran? Todos los que participaron, ¿verdad? Familiares. Unos participaron comiendo chocolates, está bien, se los agradecemos, ¿verdad? Otros participaron comiendo, otros vendiendo, comiendo y pagando, ¿verdad? Otros vendiendo, otros animando. Una niñita otra vez, esta niñita cada año hace lo mismo. Esta chiquita dice: yo quiero hacerlo, y entonces su mamá le compra dulcecitos, y ella vendió sus dulces y aportó sus 70 pesos de los dulces que ella vendió. Qué bonito, ¿no? O sea, de todo lo que se hizo, la chiquita no vendió los chocolates, pero ella hizo su labor y dijo: bueno, quiero poner algo, ¿verdad? Así que qué bueno. Dígale al que está a su lado: aprendamos de la niñita, hermano, de la más chiquita. Bueno, cerramos con lo siguiente. Le acabo de mostrar en la Biblia algunos ejemplos de la relevancia de cumplir con el encargo. Por lo tanto, debemos de hacer una revisión. Yo le haría esta invitación. Haga una revisión de con qué encargos está usted trabajando. O bueno, me voy a ir atrás. ¿Qué encargos tiene? Por ejemplo, le voy a hablar de encargos generales. Todos aquí tenemos encargo de nuestra alma. Tenemos que cuidar nuestra alma. Todos aquí tenemos encargo de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarlo. Nosotros debemos de comer para vivir, no vivir para comer. Tenemos que cuidar, como digo, nuestra salud. Son encargos generales. Tenemos que cuidar los principios de la palabra de Dios. Primero tengo que conocerlos. Tenemos que cuidar nuestra intimidad con Dios. Yo le preguntaría a usted, no qué le ha dicho usted a Dios, sino qué te ha dicho Dios a ti. Que nosotros podamos decir: Dios me ha encargado esto, ¿verdad? Como hijo me ha encargado esto con mis padres. Como padres me ha encargado esto con mis hijos. Como esposa me ha encargado esto con mi esposo. Como esposo me está encargando esto con mi esposa. Les he platicado alguna vez que en un tiempo de ayuno que tuvimos hace muchos años, recién empezaba el ministerio. No se me olvida esta experiencia después de todos estos años, porque este fue el primer encargo que Dios me dio. Yo le pedí a Dios que me encargara algo. Yo le decía: dime qué voy a hacer en el ministerio. Y lo que Él me dio como encargo me sorprendió. Porque lo primero que me encargó, ustedes ya lo saben, fue a través de una visión donde veía a mi esposa con cuerpo de oveja, y Dios me dijo: te encargo a mi hija. Así me dijo Dios, ¿verdad? Te encargo a mi hija. Después me dijo: si no cuidas de ella,
no tengo nada más que encargarte. ¿Verdad? A veces le decimos a Dios, Señor, úngeme, y Dios te dice, te encargo tu salud. Si no cuidas tu salud, no hay unción que poner en ti. ¿Verdad? Porque la unción está sobre nuestro cuerpo, no sobre nuestra alma. Entonces imagínese a alguien ungido, pero todo deschavetado. Le duele la riuma, le duele el juanete, le duele la cadera, bueno, donde estaba la cadera, le duele el lumbar, le duele la espalda, le duele el hombro, le duele todo. Ah, pero bien ungido. No, ¿cómo? ¿Ustedes se imaginan a Jesús? Yo no me lo imagino quejumbroso. No me lo imagino tampoco sobrepasado. No me lo imagino desalineado, ¿no? Con su barba y por aquí un pedazo de pan atorado en la barba. O los bigotes endurecidos de la leche. No, me lo imagino bien cuidado. Porque si iba a cuidar el encargo espiritual, sabía que la plataforma era la parte física donde estaba y lo cuidaba. ¿Verdad? Alguna vez escuché esto que me llamó la atención y dijo, si Jesús iba a derramar su sangre, ¿ustedes creen que estaba llena de colesterol? ¿Cómo iba a decir, esta es la sangre que por vosotros es derramada? No, gracias, con tantos triglicéridos no la derrames. Creo que era una sangre limpia, ¿verdad? Además, como judío, pues se cuidan mucho, no comen justamente lo que trae este tipo de grasa dañina al cuerpo. En fin, hermanos, nosotros tenemos que cuidar el encargo. Ahora, cierro como les decía con esto. 3 aspectos que serán importantes en nosotros para afrontar nuestros encargos. Yo le animo a que, decía hace rato, a que revise qué encargos tiene y cómo los está atendiendo. Y si no tiene encargos, es muy sencillo. Acérquese a una autoridad, a tus papás, joven, en tu casa. Esposa, acércate a tu esposo, mi amor, ¿qué me quieres encargar? Y usted acepte el encargo. ¿Me explico? Por muy sencillo que este sea. Si no podemos trabajar con encargos de hombres, ¿de veras podremos trabajar con un encargo de Dios? Si dice la Escritura, si al que ves no lo consideras, ¿cómo considerarás a quien no ves? ¿Me explico? Entonces debemos de revisar nuestros encargos. No es qué me gusta de lo que estoy haciendo, esa es otra cosa. Es qué de lo que estoy haciendo está en la línea de encargo. Porque si está en la línea de encargo, va a haber desarrollo, va a haber gobierno y va a existir también, como vimos al principio, edificación en nuestras vidas. 3 características. Número 1, ¿en dónde las encontramos? En 2 de Timoteo, que ya leímos. Primera característica, fidelidad. Le dicen a Timoteo, hombres fieles. Para poder cuidar un encargo hay que ser fieles. Fieles. Hermanos, hay que ser fieles. Una de las cosas que hay en nuestra vida a veces es eso, la infidelidad. Infidelidad cuando dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Infidelidad cuando ponemos nuestros ojos en otra cosa a la par de lo que nos encargaron que debíamos de hacer. Y entonces a la hora de poner tu atención en 2 partes, ¿verdad? Empezamos a tener distractores en nuestra vida y entonces empieza a entrar la infidelidad. Infidelidad cuando no se respeta integralmente lo que se nos dice, ¿verdad? Infidelidad cuando se altera la idea original, ¿verdad? O sea, es como cuando Dios le habla, imagínese esta idea, y le habla y le dice, te voy a levantar para servir a tus hermanos. Pero resulta que cuando es levantado, ahora se sirve de la gente. Ya alteró la idea. La idea era servirles a ellos.
La idea era entregarse a Dios para que sus vidas fueran edificadas, no comenzar a servirse de los demás. En fin, así que nosotros tenemos que considerar, número uno, fidelidad en nuestras vidas. Pedirle a Dios, hagamos revisión de cómo estamos haciendo lo que hacemos con fidelidad. Si estamos estudiando, estudiamos fielmente. Si somos parte de algo, somos fieles a lo que hacemos, lo atendemos, lo cuidamos, ponemos atención en ello. Y si no, es momento de empezar a revisar nuestras vidas al respecto de esto. Hay que ser fieles, porque a veces cuesta trabajo, hermano. Cuando te has desbalagado, te cuesta trabajo. Yo se los platico porque además sé que lo han notado, pero nadie dice nada, ¿no? Pero el año pasado a mí me empezó a costar muchísimo trabajo hacer ejercicio. No sé qué me pasó, llegué a un momento de mi vida que decía, ya corrí muchos años en la vida, ya no quiero hacer más. Y empecé a dejar de hacer ejercicio. Después empecé a ser infiel a las porciones para comer, ¿verdad? Y yo tenía mucho cuidado en ya comí ya, otro no gracias. Pero empecé a entrar bueno, tantito. Todos díganme, ¿qué pasa cuando empiezas a enseñar a tu cuerpo a otro poquito? Pues tu estomaguito dice, ay, vénganos tu reino, y se abre más. De tal manera que lo entrenas a abrirse más, que cuando ya no comes eso, que dices, ay, me queda un huequito. Cuando ya me di cuenta, bueno, no me di cuenta, pero la báscula me hizo darme cuenta. Y de veras, hermano, que me sentí mal. Dije, no es posible que como pastor le dé ese testimonio a la iglesia. No es posible. Le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, ayúdame. Pero me costó un trabajo, hermanos, porque tenía hambre y pensaba en tacos. Y yo predicándoles, hermanos, no coman tacos seguido. Pero gracias a Dios, Rogelio, el hermano Rogelio, me puso en orden. Y a partir de 2 semanas para acá, ahora sí volví a tomar lo que siempre he hecho: cenar poquito, fruta, ¿verdad? Lechuga. Uy, qué rica sabe la lechuga. Jícama. Entonces, cuando tú puedes acá tacos de suadero, ¿verdad? De tripa, un sope, un guarache, frijolitos en medio del guarache, bien doradito. Y acá te ponen un plato de jícama. ¿Cuál escoges, hermano? ¿Saben cuándo me di cuenta? Ayer me di cuenta, porque estuve esperando a mi hija que estaba, la llevé a hacer algo y la estuve esperando y tuve 2 horas. Y entonces me empezó a dar hambre, pero mi cabeza pasé por panes, pasé por chocolates, pasé por chilis, pasé por italianis, pasé por todos los restaurantes que había, y mi cabeza pensaba, jícama, papaya, manzana. Y me fui a un súper y me compré mejor fruta, y ahí agarré un pedacito y me lo empecé a comer. Y entonces me sentí contento y dije, otra vez regresé a la fidelidad del alimento, porque siempre lo he cuidado desde hace años. Cuesta trabajo. Te platico esto porque 2 o 3 seguramente están como yo en algún área de tu vida. Tal vez no es el alimento, tal vez es tu administración, tal vez son tus recursos, tal vez son tus relaciones. Que antes llegaba tu esposo y te parabas y le decías, hola mi vida, y ahora llega y desde la recámara te grita ya en la puerta, ya llegué, y tú para y Dios te habla y te dice, mujer, vuélvete a levantar, arréglate otra vez. No importa que llegue a las 12 de la noche, bien arregladita. Quítate los tubos, por favor, hija. El mameluco ese feo, tíralo ya. Y ponte guapa para recibir, como lo hacías antes. Eso es fidelidad. Gracias, hermana, por tus amenes. El segundo y el tercero, para cuidar el encargo hay que ser aptos o idóneos. Ahí dice que sean idóneos. Y número 3, versículo 15, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Tercer factor, diligentes. Fidelidad, ser apto o idóneo. Y número 3, diligentes.
Esos tres factores o rasgos te van a ayudar a ti y a mí en todo lo que resta de nuestra vida a poder cuidar nuestros encargos. Joven, hoy tu encargo es estudiar y lavar tu ropa y recoger tu cuarto, pero un día vas a tener hijos, muy probablemente. Y si no vas a tener hijos, vas a tener otros recursos que vas a administrar. A la hora de llegar a ese momento, el haber aprendido desde ahora a trabajar con encargos te va a hacer más apto para ser más eficiente cuando llegue ese tiempo, en todos los sentidos. Quiero cerrar diciendo lo siguiente: todos como iglesia tenemos encargos. Esta casa tiene un encargo. ¿Cuál es el encargo? Ser una iglesia de constante y continuo crecimiento. Ese es un encargo. Lo tenemos que orar, lo tenemos que trabajar, tenemos que participar, tenemos que disponernos. Yo quiero animarles a que este día o esta semana tomes un tiempo y revises qué estoy haciendo con los encargos que Dios me ha dado. Si te encuentras como yo me encontraba, decir, sé lo que debo de hacer, pero lo he dejado de hacer, ponte en orden, hermano, retómalo otra vez. Tal vez te va a costar trabajo, pero en esta hora vamos a pedirle a Dios que te ayude, ¿verdad? Que nos ayude antes de que vengan las situaciones que te obliguen, ¿verdad? Que a entrar en el redil, pero tal vez con dolor, tal vez con preocupación. Si habláramos de la salud, antes de que tu salud te diga algo. Si habláramos de tus relaciones, antes que las relaciones se descompongan, hay que cuidar el encargo que tenemos, cada uno de nosotros. Quise dejar esta reflexión, hermanos míos, porque estamos por comenzar a celebrar este próximo mes de marzo un año más como iglesia. Me parece que es un buen momento de revisar el encargo que tenemos en nuestra vida. ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Los recursos que Dios nos ha dado, la dirección que Dios nos ha puesto, la encomienda que el Señor nos ha entregado, y cada uno de nosotros ser suficientemente diligentes para cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No dejes que nada detenga el encargo que Dios ha puesto en ti, sea personal, familiar, ministerial. No lo dejes, ponlo a trabajar, por favor. Te animo a que no claudiques. Te animo a que si estás en el suelo, tú digas, me voy a levantar en el nombre de Jesús, voy a salir adelante de esta situación y voy a cumplir con el encargo que Dios ha puesto sobre mi vida. Vamos a